que venga y que no venga. 2020, añada llena de entrompezos sociopolíticos, está para escaparse. Que vaya y que no venga. Esperamos que la pandemia del COVID-19, gracias a los vaccines, que serán prontos al uso durante la añada venidera, dará a la humanidad la posibilidad de tornar a la vida de antes, malgrado que se sabe que no será la misma. Entre mientras y durante la nueva añada 2021, se espera en general en el Medio Oriente y en particular en Israel muchos eventos negativos que esperamos no va a denigrar la vida de los habitantes de esta geografía. La lucha sunita-chiita continuará entre el Irán y la Arabia Saudita, pleito religioso que dura desde siglos y que todas las circunstancias actuales son buenas para revivirla. Los saudianos están debajo de los proyectiles iranianos echados por los Houthis yemenitos proxy del Irán. Además, el Irán amenaza el reinado saudita de destruirlo si le dejan la ocasión de hacerlo. Los solos que miran de proteger el estatuto del reinado son los Estados Unidos y los países de mayoría occidentales necesitosos del petróleo de este país. Hoy Israel, sobre la idea del enemigo de mi enemigo es mi amigo, está achetado por los dirigentes saudianos, malgrado la enemistad vieja, como futuro aliado en el cual se puede tener confianza. Por las horas, malgrado que no hay relaciones oficiales entre estos dos países, ellos están laborando con la ayuda de la administración americana a aparejar una defensa común contra el Irán, juntos con el Bahrein y los Emiratos Árabes. En el norte de Israel la situación del Líbano está muy mala y se espera a cada momento una revuelta contra Hezbollah, proxy del Irán, que detiene el establecimiento político, y esto con el apoyo de la numerosa minoría chiita viviendo en el país. Además, el gobierno libanés, sin mucho poder, demanda en préstamos de grandes montantes de dinero de los europeos y de los árabes ricos, sin mucho suceso. Sobre la presión económica, los dirigentes de origen chiita achetaron en pasadas a arreglar el conflicto de mar con Israel a fin de poder empezar las búsquedas de gas en la región disputada. No se piensa que Israel va a achetar las demandas de la partida libanesa y no se espera un acuerdo a este sujeto en los meses venideros. La Siria, en estado de guerra interna, no se sabe cuál advenirá en el año venidero. ¿Cuál va a ser la política sobre este país del presidente Biden relacionada con la Rusia, la Turquía y los kurdos autónomos? ¿Es que el dictador Assad va a ser capaz de guardar su poder? ¿Es que Israel va a atacar y mirar de arrollar a todos los proxies iranianos del alrededor cercano de Israel? Tzahal declara estar pronta para hacerlo si el gobierno le dará el orden. ¿Qué va a ser de las relaciones con Hamas y el gobierno autónomo palestiniano? No se piensa que va a haber grande trocamiento en la mentalidad árabe radicalista de estos dos cantones establecidos sobre los acuerdos de Oslo al seno del Estado judío. Por lo más, los dirigentes palestinianos que perdieron mucho de sus popularidades, sea en los Estados Unidos como en los países árabes sunitos, se contentarán, puede ser, de un reconocimiento de la parte de la administración nueva americana de restablecer sus representaciones semidiplomáticas en Washington y tener un oficio de representación americano en Jerusalén. Israel, si la política interna lo permite, deberá mirar a ayudar a los árabes de Gaza
a escabullirse de sus dirigentes formados sobre la doctrina de los hermanos musulmanes enemigos de los judíos. Si esto se realizará en cerca, Israel deberá cargarse del enclave a fin de mejorar la vida de los habitantes en dándoles ciertas facilidades de movimiento y de labor bien entendido sin ocuparla. Los otros vecinos de Israel como el Egipto, la Jordania y el Sudán, que tienen relaciones oficiales en los cuales no se ve un gran trocamiento político interno, se quererá de la parte de Israel de mirar malgrado el antisionismo existente a desarrollar el comercio donde una población de más de 130 millones vive. El acuerdo de reconocimiento Abraham entre el Bahrein, los Emiratos e Israel abrió un nuevo capítulo en el Golfo Pérsico para Israel que se espera ser desarrollado de todas las bandas de estos dos países. Esperamos que el Omán, Kuwait y de qué no el Qatar se adjunten al acuerdo Abraham y ayuden a convencer en juntos, gracias a sus millardas de petrodólares, a los palestinos a trocar de comporto de enemistad en verso Israel y de asentarse finalmente a la mesa de una verdadera paz. Cuando se trata de Israel, la situación interna estará mal si la coalición existente en la Knesset no continúa. Entonces 2021 deberá ser un año de elecciones, del juzgo del primer Netanyahu, de dificultades económicas y de lucha contra el enemigo principal, el Irán, el cual amenaza de atacar para vengar el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, científico nucleario que quería fabricar armas atómicas para destruir Israel y dar espanto al vecindado. Se piensa que no va a ser fácil para los dirigentes iranianos atacar los intereses israelíes y judíos a través del mundo en estos días, porque un acto semejante les hará perder lo poco de estima que les quedó en el mundo. Los iranianos sufren de un embargo que derroca su economía desde mucho tiempo. Necesitan mirar a que los Estados Unidos, con la venida al poder del nuevo presidente Biden, lo aleje. Biden no mirará con un buen ojo si su aliado Israel es atacado o sabotado por el Irán justo en la periodo que empezará a ocupar su puesto. En despartes, Israel continuará a atacar todo modo de base militar en Siria y mismo en el Irak, que representará un riesgo para su seguridad. Esto dicho, no cabe nunca olvidar que el Irán no dejará pasar ninguna oportunidad de hacer mal a los judíos y a Israel. Seremos atentivos.